Bien, ¿cierto? Hemos visto los versículos anteriores, tomaba el verso 25 y 26, finalizando, ¿cierto? Estas palabras del apóstol Pablo a los hermanos en Filipenses, ¿cierto? De lo que era su deseo y su oración, y también veíamos la semana pasada que era su convicción, que el Señor le iba a dar libertad, ¿cierto? Era la convicción de él, y yo decía, la historia, la tradición nos dice que muy probablemente fue así, que fue liberado de este primer encierro en Roma, y él pudo visitar las iglesias y luego fue encarcelado nuevamente cuando, bajo el gobierno de Nerón, cuando fue muerto, ¿cierto? Y él decía, yo creo que el Señor me va a dar libertad para seguir siendo de provecho para ustedes, ¿cierto? Para seguir siendo un aliento, un empuje para su vida espiritual, ¿cierto? Aunque ahora todavía esperaban, ¿cierto? Él confiaba en el Señor, que él le preservaría la vida para la bendición de los hermanos en Filipo. Pero aún en ese momento, cuando escribe la carta, estaba a la expectativa de eso y hace una exhortación, ¿cierto? Pablo está diciendo algo como, yo espero que esto suceda conmigo, pero sea que los vaya a ver o no, les exhorto a que hagan esto, a que vivan así, a que vivan su vida cristiana. Y estas exhortaciones son instrucciones directas, mis hermanos. Nosotros como cristianos recibimos de la palabra del Señor instrucciones directas para que vivamos, ¿cierto? Pablo está dando instrucciones a los filipenses que en el Espíritu del Señor también se transmiten a nosotros como iglesia. Entonces Pablo va a decir, puede ser, yo creo que el Señor me va a llevar a ustedes, pero sea que esté ausente o no, les exhorto a esto. Y un autor ha titulado, ¿cierto?, escribiendo sobre este párrafo, una exhortación a la firmeza, a la unidad y a la valentía, ¿cierto? Es lo que Pablo nos transmite a las iglesias por medio de los textos que vamos a ver hoy. Una exhortación a la firmeza, a la unidad y a la valentía, ¿cierto? Parte el verso 27 diciendo, solamente que os comportéis, y ahí da como, nos queda raro a nosotros, ¿cierto? Pero lo que está diciendo Pablo es, sea que esté presente o no, solo les mando o solo procuren esto, ¿cierto? Solo enfoquen su mente y su corazón, ¿cierto?, en esto. Aunque yo creo que el Señor me dará la oportunidad de verlos, pero sea así o no, les exhorto que ustedes se comporten como es digno del Evangelio. Y ahí hay un tesoro, aunque toda la palabra es un tesoro, pero hay palabras que a veces uno tiene que hincarle el diente porque son tan especiales. Cuando Pablo dice que se comporten, lo que Pablo está diciendo allí es una palabra griega que trae para nosotros la palabra política. Y lo que está diciendo es, compórtense como ciudadanos de una manera digna del Evangelio. Literalmente es como ciudadanen, sean ciudadanos, ¿cierto?, dignos, sean ciudadanos dignos. Creemos sí que Pablo está hablando en su mente y su corazón de ser ciudadanos dignos como ciudadanos del reino de los cielos. Pablo le va a decir más adelante a los filipenses, ¿cierto? Porque su ciudadanía está en los cielos, ¿cierto? Entonces le está diciendo, ustedes compórtense metafóricamente como buenos ciudadanos del reino de los cielos mientras estén allí, dignamente, ¿cierto? Consecuentemente como ciudadanos del reino. No importa si yo los estoy viendo o no, ¿cierto? Pablo le va a decir, no importa que si yo estoy presente o no, ustedes compórtense como ciudadanos del reino. Otra vez es como cuando uno le habla a los hijos, ¿cierto? Usted compórtese como si yo lo estuviera viendo, ¿cierto? Compórtese como si lo estuviera viendo la mamá, el papá, no, no como que yo ya no estoy porque no estoy presente ahí, me he olvidado y puedo hacer cualquier cosa. El apóstol desea que la iglesia ande dignamente. Y hermanos amados, esto también es muy relevante para nosotros. No puede ser que nuestro cristianismo, como se da en muchos lugares, sea un cristianismo de apariencia, que aquí en la iglesia nos vestimos, ¿cierto?, de una manera modesta, somos ordenados, muy correctos, nos tratamos respetuosamente, pero fuera de la iglesia, en trabajos, en la familia, no nos comportamos como ciudadanos del reino, como lo hacemos aquí. Nos comportamos desordenadamente, hablamos como los mundanos, deseamos como los mundanos, vivimos como los mundanos. Hermanos, no debe ser así entre nosotros.
nuestra conducta debe ser íntegra. Eso significa íntegro, ¿cierto? Que sea de una sola cara, que yo sea el mismo en todas partes. No voy a andar con ternos, yo ando en mi casa, ¿cierto? Con ropa deportiva, eso no forma mi carácter. Pero sí las cosas que pienso, lo que hablo, cómo trato a los demás. Si aquí a los hermanos los trato con respeto, ciudadané de la misma manera también en su hogar. Trate con respeto a las personas, ¿cierto? Trate con orden. Hable, hermanos amados, de la manera que Cristo demanda de usted y espera de usted, como si Él mismo, y ciertamente lo está haciendo, no se estuviera viendo. Hermanos, los cristianos, los que creemos en Cristo, somos llamados a vivir como es digno del Evangelio. Como es digno del Evangelio, tenemos un llamado a esta dignidad. Los cristianos, los que hemos creído en Cristo, hemos creído en el Evangelio del Señor y eso demanda una dignidad. ¿Qué hemos creído? Lo hemos estudiado, ¿cierto? Cuando decimos hemos creído el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hermanos, los que hemos creído en el Evangelio, Pablo nos dice que hemos muerto al pecado. Nosotros creímos que Cristo murió por mis pecados. Yo ya no puedo seguir viviendo en los pecados. Si yo creo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, yo ya no puedo seguir viviendo una vida de pecado. Ahora tengo que vivir como es digno de los que han sido perdonados, de los que han sido rescatados de sus pecados, de los que Cristo ha lavado. Hermanos amados, Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 2, en su segunda parte, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Siendo más adolescente, cuando el Señor me estaba llamando, este era uno de los versículos que más me pegaban el corazón. Si los que hemos muerto al pecado en Cristo, ¿cómo todavía voy a vivir en esos pecados? Si el Señor murió para salvarme de mis pecados, si Él murió para rescatarme, para lavarme, ¿cómo yo todavía voy a vivir en esos pecados? Los que hemos creído en Cristo, los que hemos creído que el Señor nos ha dado nueva vida para vivir, creamos que ahora andamos en una nueva vida para la gloria de Dios y no para nosotros mismos. Entonces, hermanos amados, los que decimos creer en Cristo somos llamados a comportarnos, a ser ciudadanos de una manera digna del Señor. Aquí en la carta a los Filipenses les expresa también cómo se ve ese comportamiento digno del Evangelio. Y Pablo lo va a expresar, ¿cierto?, en estas tres maneras. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, que yo oiga que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen. Vamos a ir viendo estas exhortaciones que se hacen a nuestras vidas, porque son para usted también, para mis hermanas, para los que son más jóvenes y han creído en el Señor, para cada uno de nosotros. Si alguno de los niños, ¿cierto?, ya ha creído en el Señor, quizás, ¿cierto?, también. Así que mucha atención ahí, Josías, Isabel, ¿cierto?, la Isabela, todos tienen que estar muy atentos también porque es algo que el Señor demanda de nuestras vidas si somos de Él. Dice el apóstol, quiero que estén firmes en un mismo espíritu. Firmes, quiero saber que están firmes en el Evangelio. Hermanos queridos, aquí la idea es que parte de andar como es digno del Evangelio es mantenerse firmes, mantenerse en pie. Quiero saber que ustedes se están manteniendo en pie en el Evangelio. Amados hermanos, en nuestra vida cristiana hay peligros reales que buscan botarnos, que buscan que nosotros vivamos una vida cristiana derrotada, que buscan que nuestra fe flaquee, que seamos engañados por las mentiras de este mundo, ¿cierto? Que dudemos, pero el llamado del Señor es que mantengamos una vida firme en el Evangelio, constante. Hermanos, hay peligros reales y hay otro problema más. Nosotros somos débiles. Nosotros somos débiles, pero estamos llamados a mantenernos firmes en la vida cristiana. Hay un llamado muy especial en las cartas de Pablo a mantenerse firme, especialmente, lo vamos a ver en algunos pasajes, en contra de las falsas doctrinas y enseñanzas que pueden llegar hacia nosotros. Hermanos, dice Gálatas capítulo 5, en el verso 1.
Gálatas 5:1 dice, estad firmes en la libertad, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, hablando del legalismo. ¿Cierto? Pablo le está diciendo, manténganse firmes en no caer otra vez en religiosidad, en cosas judaizantes, en pensar que necesitan, ¿cierto?, la circuncisión, que necesitan guardar las fiestas. Manténganse firmes en la doctrina correcta. Manténganse firmes en el conocimiento verdadero de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Hermanos, gran parte de la firmeza en el Señor sí es venir a la iglesia, estar constante, pero hermanos, eso es lo más rudimentario, lo más básico. La lucha verdadera está en las cosas que creemos. Lo que creemos marca las cosas que hacemos. Hermanos queridos, si nosotros creemos que es un privilegio, una gracia de Dios, un mandato del Señor congregarnos, si nosotros creemos eso, nuestra lucha va a ser por estar aquí. Si nosotros nos creemos las mentiras del mundo, que no importa, que Dios no le va a importar, que yo puedo hacer mi vida y venir de vez en cuando a la iglesia, si yo creo eso, voy a ser inconstante. Hermanos queridos, por eso la lucha para la firmeza está en lo que yo creo, en retener la doctrina, en mantenerme firme. Eso va a producir frutos de buenas obras en mi vida. Manténganse firmes, dice el Señor, firmes en la doctrina, pero también hay un llamado a mantenerse firme en la unidad del cuerpo de Cristo. En otras palabras, perseveren, mantengan sus pies firmes al lado del Señor, ¿cierto? En la misma carta a Filipenses, en el capítulo 4, verso 1, va a decir, regocijaos en el Señor siempre. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Hermanos amados, hay un llamado a mantenernos firmes en lo que conocemos de Dios y cómo obramos para Dios y nuestro testimonio en nuestro andar cristiano. No, el Señor no desea ni se complace de vida, ¿cierto?, como niños. Incluso gran parte, ¿cierto?, de las exhortaciones que el Señor nos hace en su palabra es para que ya no seamos como niños, llevados por doquier todo viento de doctrina, a veces estando, a veces no estando, a veces sirviendo al Señor, a veces no, a veces perseverando, a veces no. Hermanos, no. El llamado del Señor es a estar firmes, constantes. Y si alguno de nosotros ha vivido una vida de inconstancia, hermanos, es tiempo de madurar, y es tiempo de crecer, y es tiempo de aferrarse de las cosas verdaderas del Señor, y en obediencia a Él, mantener una conducta agradable al Señor, agradable a Él en firmeza. Pero me llamaba la atención que no dice solo firmes, sino que el texto dice, el verso 27, firmes, unánimes en un mismo espíritu. Esto es, también está unido con la segunda exhortación, dice, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Hermanos, el llamado a los creyentes es que se mantengan firmes, pero firmes en una misma alma también, en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Aquí tiene que ver con tener el mismo sentir, no en el mismo Espíritu Santo que sabemos que tenemos todos, sino en que tengan un mismo sentir, un mismo corazón. Hermano amado, es muy común hoy también en las iglesias, y puede haber sido también en la iglesia de Filipo, porque había ciertas divisiones que vamos a ver más adelante, que algunos estaban viendo sus propias prioridades, sus propios deseos, lo que ellos querían hacer tanto afuera como dentro de la iglesia, velando por sí mismos. Pero el llamado del Señor, hermanos, es que estemos unidos en un corazón. Hermanos, y usted debe poder ver a su hermano que está a su lado. Dígale a su hermano que está a su lado. No le diga nada, hermano querido. Pero sí usted tiene que verlo, ¿cierto? Tiene que verlo y saber, si es de Cristo Él, yo estoy unido a Él. Yo estoy unido a la hermana Herminda, yo estoy unido a la hermana Débora, yo estoy unido a mi hermano Jonathan. Y, estamos unidos, hermanos queridos. El Señor quiere que caminemos juntos. Entonces, nuestro entendimiento de esa unidad en Cristo debe crecer, porque aquí está diciendo estén
firmes en un mismo sentir, en una misma alma. Esa es la idea. Caminen juntos. Va a haber diversidad, sí, de dones, de obras, de maneras en las cuales servir, de madurez, sí. Pero todos tenemos que tener un corazón. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde está yendo la iglesia? Bueno, queremos como punto máximo glorificar al Señor. ¿Cómo lo hacemos? Edificándonos mutuamente, predicando el Evangelio. ¿Y cómo estamos creciendo en estas cosas? Bueno, por medio de estudios de la palabra del Señor, creciendo en discipulados, pero también saliendo a evangelizar. Hermanos, juntos, en un corazón. Esa es nuestra misión. Trabajar y servir al Señor, cada uno según sus dones y diversidad, pero en el mismo deseo de que Cristo sea glorificado. Hermano amado, debe considerar a su hermano que está a su lado. El Señor nos dio a estos hermanos por compañeros. No al hermano que todavía no conocemos. No, algún día va a llegar y se va a unir. Pero hoy día es su hermano que está aquí a su lado, que tenemos hoy día por iglesia local. Hermanos amados, hay un llamado a que el creyente se mantenga firme, pero yo no puedo velar solo por mí mismo. Debo velar también por los demás. Debo mantenerme también por los otros. Incluso le digo, hermano, persevere en asistir a la iglesia porque eso anima a otro en asistir a la iglesia y congregarse y servir al Señor. Capaz que usted no sabe cuál es su trabajo. El Señor está haciendo una obra en su perseverancia, fortaleciendo a otros también para estar aquí. Hermano amado, hemos sido puestos en un cuerpo. Y aquí estas palabras también nos van dando la idea de un ejército. Manténganse firmes, combatiendo juntos, ¿cierto? El Señor nos ha puesto junto a otros soldados, a otros siervos del Señor. El Señor nos ha dado los unos a los otros. El Señor me dio a usted por hermano a mí. Y yo también soy su hermano. Antes de ser su pastor, soy su hermano en Cristo. Y estamos unidos en esa misma fe y familia de Cristo. Y el Señor nos ha dado para que caminemos juntos y para que nos sirvamos. ¿Qué debiera hacer un soldado por el otro en su batalla? ¿Cierto? Piénselo usted en su mente. ¿Acaso cada soldado debiera correr por su propia fila, ¿cierto? Y disparar hacia donde él le parece y resguardarse a sí mismo? De ninguna manera. Hermanos queridos, el uno al otro deben caminar juntos, protegerse mutuamente, cuidarse, sobrellevar al que está herido, complementar las capacidades los unos de los otros. Hermanos, en esta unidad y firmeza, y esto nos sirve para nuestra madurez, ¿deben hacer todos lo mismo? No. ¿Tienen todas las mismas responsabilidades? No. No. ¿Tienen todos la misma experiencia y madurez? No. Esa es una realidad que debemos asumir. Yo no me puedo enojar porque el otro no está caminando en la punta conmigo. Yo no me puedo andar enojando porque el otro no lleva tanto peso como yo. No me puedo. No, porque un ejército no significa que todos somos iguales y parejos. Significa que estamos unidos en el propósito, en objetivo, en un corazón y una misma alma. Hermano amado, ¿a qué hemos sido llamados? A estar unidos. No es una opción, no es una recomendación. Se espera de ti y de mí que nos mantengamos firmes, combatiendo juntos por el amor de Cristo y la dignidad del Evangelio. Hermanos amados, somos el ejército del Señor, ¿cierto? El ejército del Señor. Amados hermanos, necesitamos caminar juntos, unidos, el uno al otro. No quisiera tampoco dejar pasar esto, hermanos. No somos llamados a estar simplemente juntos. No somos llamados simplemente a llevar alguna actividad juntos. Dios quiere que en el profundo de nuestros corazones estemos unidos. Hermanos, yo creo que gran parte de eso puede partir orando por nuestros hermanos. Orando el uno por el otro, orando por el que está lejos de mi círculo familiar, orando por el nuevo, orando por los hermanos que tienen menos madurez en la fe. Bueno, ¿sabe? Una gran medicina para las críticas hacia otro es orar por él. Me recuerdo siempre, y lo he comentado antes, que algún hermano, ¿cierto?, nuevo en la fe llegó a la iglesia, ¿cierto?, y usaba musculosas para asistir a los cultos, ¿cierto? No venía de familia cristiana, no venía de un contexto evangélico. Conoció al Señor y asistía a la iglesia con un corazón amante del Señor. Y alguien me dijo, pastor, pero ese joven, mire, viene con chores, musculosa. ¿Debería alguien decirle algo?
Y yo le decía, hermano, ¿tú has orado por él? ¿Sabes si él tiene ropa, sabe lo que es ropa de iglesia? ¿Tú sabes si él ya aprendió lo que es vestirse prudentemente? ¿Tú sabes si él tiene una camisa o no? Y el joven ciertamente no tenía, porque no era de iglesia, no venía de un contexto, no sabía que se vestía de una manera para ir a la iglesia. Hermanos queridos, pero a veces lanzamos la crítica antes de orar, antes de preocuparnos, antes de hacerme cargo yo quizás de ayudar y preguntar, ¿tú conoces esto? Acercarme a amar a mi hermano. Hermano, el amor cubre multitud de faltas, el amor cubre, el amor unifica. Si yo paso por alto primero y me preocupo del amor que Cristo me ha tenido a mí, tenérselo también a mi hermano, tantas cosas van a quedar atrás y la unidad de Cristo va a abundar en nuestros corazones. Hermanos queridos, necesitamos saber que estamos llamados a tener un mismo corazón. Hermanos, ¿cómo es esto posible cuando hay tantas diferencias? ¿Cómo es esto posible cuando hay tanta diversidad? Cuando no conozco plenamente a mi hermano. Bueno, es posible en Cristo. No pensando en mí mismo, no pensando en lo que se está haciendo para mi gusto, no, sino pensando en la gloria de Cristo. Yo quiero que Cristo sea glorificado en la vida de mi hermano. Yo quiero que Cristo sea honrado en el otro. Así que el apóstol decía en el verso 27, quiero que estén firmes, unánimes, ¿cierto? En el Evangelio, verso 27 en su segunda parte, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y ahí la idea es combatiendo juntos. Pero ahí la palabra también es interesante porque es la palabra que se usaba para las luchas greco-romanas, ¿cierto? En las competencias olímpicas. Ahí la palabra es de atletas, ¿cierto? Combatiendo juntos, siendo atletas juntos en esa pelea, ¿cierto? Que se lucha para ganar un premio, ¿cierto? Por eso algunas traducciones dicen esforzándose juntos, trabajando juntos, porque habla de ese esfuerzo profundo como de un combate. Entonces, hermanos amados, somos llamados a amarnos unos a otros, a estar firmes, pero no solo a eso, sino estamos llamados a luchar juntos, a trabajar juntos, esforzadamente por el avance del Evangelio, a apoyarnos unos a otros, queriendo no solo defendernos, sino queriendo que el Evangelio avance para otros. Hermanos, nos necesitamos unos a otros para avanzar. Ellos lo entendían, lo tenían en mente. ¿Saben por qué? Porque Pablo había trabajado con ellos y ellos habían combatido juntamente con él por la causa del Evangelio. Mire, ve ahí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, los versos 2 y 3. Dice así la palabra del Señor. Pablo le habla a dos hermanas que increíblemente estaban peleadas, ¿cierto? Estaban discutiendo. Dice, verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio y con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanos, ellos habían combatido, habían trabajado esforzadamente con el apóstol. Y mire, dice que estas mujeres, Evodia y Síntique, habían trabajado junto con él. Yo me pregunto, ¿qué hacían? Porque sabemos, él predicaba públicamente y sus colaboradores, ciertos varones, pero él pone a estas mujeres como colaboradores de él, al lado. ¿Qué hacían? Bueno, vemos a través del libro de los Hechos que para él colaboradores también eran el joven que llevaba sus rollos de una parte a otra, que traía las cartas, que iba a visitar la iglesia cuando no podía, que servían a los pobres y daban así testimonio del Señor, que hacían obras de misericordia. Todo eso es parte del trabajo juntos para la obra del Evangelio. Hermano amado, hermana querida, ¿quién trae un vaso de agua? ¿Quién acompaña a otro que está predicando? ¿Quién se pone al lado? ¿Quién abre su hogar a veces para algo? ¿Quién
alguna vez sirve con sus bienes? ¿Quién está apoyando? ¿Quién no pudiendo salir ora fervientemente por la obra del Señor? Hermanos, todos están siendo colaboradores y trabajan arduamente por la obra del Evangelio. Hermanos, sépalo usted, para que sepa que a veces endiosamos este lugar. Hermanos amados, y esta es una responsabilidad a la cual el Señor nos ha llamado, pero que muchas veces humanamente uno no quisiera tomar. Esta no es la única obra del Evangelio. Predicar adelante no es la única obra del Evangelio. Es discipular, evangelizar, exhortar, consolar a otros. Hacer obras de misericordia, en eso estamos combatiendo juntos para que el progreso del Evangelio vaya adelante. Amén. Hermanos amados, no buscando cada uno lo suyo propio, sino buscando los propósitos del Señor. Eso es combatir juntos. En este ejército que Dios quiere que sea su iglesia, debemos andar dignamente, debemos andar unidos, debemos trabajar esforzadamente, pero también debemos ser un ejército valiente. Pablo va a decir ahí en Filipenses 1:28, dice que estén firmes, que estén combatiendo unidos, y dice el verso 28, de ninguna manera estén atemorizados, intimidados por sus adversarios. Hermanos amados, hay una realidad que a veces también nosotros como bíblicos y reformados dejamos de ver. Hay una parte contraria, real, poderosa, que se opone a los planes del Señor. Hay un enemigo real de nuestras almas que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay huestes demoníacas oponiéndose, ¿cierto?, al avance del Evangelio. Hermanos queridos, ¿en qué lo vemos reflejado? En muchas maneras. En personas que ponen estorbo a la predicación del Evangelio, en personas que predican herejías en iglesias que se llaman evangélicas, ¿cierto? En personas que tratan de estropear los planes cuando queremos llegar con el Evangelio a otra persona. En eso, hermanos, no hay que andar buscando demonios en las paredes ni echando aceite en las ventanas. Si la obra demoníaca está en tergiversar la palabra del Señor, querer poner, estorbar que se predique el Evangelio, desanimar nuestra vida para que sirvamos al Señor. Esa es la obra demoníaca, el desinterés. Incluso a veces usted puede ver como una gran bendición. No, el Señor me abrió una puerta, ¿cierto?, en tal parte, pero me aleja de servir al Señor, me aleja de seguir sirviéndole de diferentes maneras. Hay que tener ojo y cuidado. Mire que la prosperidad económica no siempre es una muestra de que el Señor está bendiciendo un camino. A veces el Señor nos puede tener trabajando y sirviendo en humildad, pero siendo un gran soporte en la obra del Señor. Examinémoslo bien, no satanizo ninguna de las cosas, pero examinémoslo bien, hermanos amados. Hay una realidad, tenemos enemigos poderosos, una parte contraria que se opone al avance del Evangelio. Hermanos, y esa parte contraria se expresa en personas reales que muchas veces quieren estorbar el avance de la obra del Señor. Para ellos, para los filipenses, habían dos grupos probablemente que podían ver como enemigos. Por una parte, los judíos rabiosos tratando de destruirlos directamente, muchas veces levantando contiendas contra ellos, levantando acusaciones, ¿cierto? Muchas veces queriendo llevarlos a algún tribunal para los filipenses, pero también, ¿cierto?, por otra parte podían ver habían gentiles que cada cierto tiempo se levantaban contra ellos, acusándolos de ateos, acusándolos, ¿cierto?, de desleales al emperador, acusándolos de pervertir las costumbres romanas, ¿cierto? De muchas maneras también los gentiles podían cada cierto tiempo levantarse en contra de la iglesia. Otros también falsos hermanos introduciéndose a la iglesia, queriendo mundanalizar la iglesia. Hermanos, habían enemigos reales y el mismo Pablo nos dice que esta lucha, ¿cierto?, se expresa en personas, pero nuestra lucha básica no es contra sangre ni carne, sino contra todo un obrar espiritual que orquesta a sus servidores para atemorizarnos. Hermanos, para hacernos sentir en riesgo. Estos enemigos podían atemorizar a los hermanos que estaban en la iglesia en Filipo,
con el riesgo de perder las cosas de esta vida o incluso sus propias vidas. Ellos podían ponerlos en riesgo, hermanos, incluso de morir. Hoy tenemos enemigos en este mundo, ¿cierto? También Satanás, nuestra carne, el mundo que se levantan contra nosotros, ¿cierto? Que quieren detenernos. Y el apóstol le dice a los filipenses: quiero que anden dignamente, quiero que anden unidos, quiero que no estén intimidados, que no tengan miedo, que tengan valor en este andar. Hermanos, nosotros tenemos que saber, van a haber momentos en los que estos enemigos nos van a querer hacer sentir atemorizados. Vas a perder todo, vas a perder tu familia, vas a perder tu trabajo, vas a perder tu dignidad, no vas a poder avanzar en tu vida, hermanos. Esos enemigos realmente nos hablan al oído y nos quieren atemorizar. Pero nosotros ahí debemos aferrarnos, como hemos estado aprendiendo también en Primera de Pedro, a la esperanza que tenemos en Cristo. Esa esperanza que nadie nos puede quitar. Incluso no le puede decir a su enemigo: sí, yo puedo perder todo eso. Podría, como dice el himno, ¿cierto? Castillo Fuerte, nos pueden despojar, ¿cierto? De la vida, del hogar, nos pueden destruir el cuerpo, ¿cierto? Más, dice el himno, siempre ha de existir de Dios un reino eterno. Hermano amado, nosotros debemos saber, no podemos temerle a los que puedan tomar cosas de esta vida. El Señor dice en Mateo capítulo 10, verso 28, no teman a los que matan el cuerpo, más el alma, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermanos, ¿de quién está hablando aquí el Señor? Dice, no teman a los que pueden destruir el cuerpo. Miren, pueden incluso hacer eso. Podrían incluso llegar a quitarnos la vida en esta vida, valga la redundancia. Pero nuestra alma, pero nuestra existencia eterna no la pueden tocar, porque esa es de Cristo, esa es de Él. Hermanos amados, el Señor Jesús no niega el riesgo de esta vida, sino que nos hace poner la vista más allá y la esperanza en las cosas seguras. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligro o espada? Hermanos, nada nos podrá separar del amor de Cristo, nada. Queridos, ciertamente nosotros hoy no enfrentamos en lo habitual de nuestra sociedad aquí en Chile peligros como estos de muerte, pero muchas veces sí somos intimidados. No predicamos el Evangelio, no llegamos a la conversación de Cristo por miedo a las burlas, a la soledad, al desprecio, al aislamiento, a que nos hagan ver raros, a que nos hagan, ¿cierto?, a que hablen a nuestras espaldas. Muchas veces, hermanos, nuestros hijos luchan con esto y es una realidad. Y tenemos que animarlos y fortalecerlos, hermanos, para que en el colegio, si ellos realmente conocen al Señor o en otros contextos, sean fieles a Cristo. Hijo, no importa si te hacen sentir raro, extraño. Tú tienes una esperanza mayor. Tú eres de Cristo, tú eres del Señor, si es que realmente han conocido al Señor. Hermanos amados, yo creo que un gran enemigo interno es la cobardía. Somos cobardes y nos avergonzamos. Y nosotros mismos, ahí la carne sale a florecer y nos humilla tantas veces. Somos cobardes y no somos capaces de mantenernos firmes en pie. Pero el Señor nos ayude y nos haga crecer en madurez y con su Espíritu Santo, ¿cierto?, nos fortalezca para que podamos, ¿cierto?, resistir y no estar intimidados por estas cosas tan pequeñas. Hermanos, la vergüenza, el desprecio son armas reales que a veces banalizamos mucho, pero son armas que el enemigo usa para intimidarnos, ponernos timoratos, ¿cierto?, y débiles. El Señor les dice, no quiero que estén intimidados por nada. El verso 28, ¿cierto?, dice, de ninguna manera están atemorizados de sus adversarios, lo cual es una señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo que esta dureza de ellos, ¿cierto?, que esta ignorancia de ellos, que esta persecución de parte de ellos, hermanos, es una señal ¿de qué? Del juicio del Señor. Es una señal de que un día
esas obras serán juzgadas. Es una señal de que ellos están caminando hoy día, los que se burlan, los que persiguen, ¿cierto? Los que hacen mal, nosotros podemos ver, aún están perdidos y van para perdición. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que ellos se burlen, que ellos los ataquen, que los persigan, ustedes véanlo así, es una señal de su perdición aún. Y eso debe darnos confianza a nosotros en que el Señor juzgará, pero también misericordia y temor del Señor. Señor amado, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de lo que se les avecina a ellos. Pero para nosotros, la persecución, la burla, el desprecio, hermanos, es una señal de salvación. Es una señal de que somos del Señor. Si fuéramos del mundo, el Señor dice, el mundo no nos aborrecería. Pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece, nos desprecia porque no somos de Él, sino que somos de Cristo. Hermanos amados, que cuando te veas atacado, cuando te veas despreciado, mira de esta manera ahora en adelante. No lo veas, hoy, ¿por qué me hacen esto a mí? Veas, esa persona está bajo el juicio del Señor. Esa persona está caminando lejos de Él. Qué triste lo que se avecina para sus vidas, qué terrible. Señor, ten misericordia de esas personas. Hermanos amados, somos llamados a la firmeza. Y dice el verso 29, porque a ustedes les es concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Y aquí, de nuevo, Pablo nos deja así como impresionados, porque dice, a ustedes les es concedido, como quien le da un privilegio a alguien, ¿cierto? Le dice, a ustedes se les ha concedido este privilegio, no solo el privilegio y el honor hermoso de creer en el Señor Jesús, sino que hay otro privilegio para ustedes. ¿Cuál es? Poder sufrir por causa del Señor. Ese es un privilegio, hermanos. En Cristo se nos ha dado este privilegio, hermanos. Se nos ha dado sin merecerlo la gracia de conocer y amar a nuestro buen Dios y poder honrarle y conocerlo a Él. Hermanos, Él nos ha buscado, Él nos quiso llamar, Él nos ha dado la fe y Él nos ha traído a sus pies, nos ha hecho sus hijos. Pero también sufrir por causa del Señor es un privilegio. Y eso es difícil de entender, ¿o no? O a mí nomás me es difícil. Hermano, es difícil de entender. En nuestros tiempos es difícil de entender, pero le ruego que pongan la vista como en esos tiempos, en el siglo I, ¿cierto? Cuando algún señor, ¿cierto?, muy poderoso, llamaba a un soldado o tomaba a una persona, algún campesino, para ser su escudero, para andar con él, para caminar junto a él. Quizás luego de rescatarle la vida a algún hombre, ese hombre doblaba sus rodillas delante de ese señor, ¿cierto? Y consciente de su juramento decía, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Tómame por tu siervo. Y estoy diciéndolo en términos humanos, militares. Algún señor poderoso salvaba a mi pueblo y yo decía, le debo la vida a esta persona. Yo quiero, le doblaba la rodilla y decía, Señor, aquí tu siervo hasta la muerte, llévame donde tú quieras. Era un llamado prácticamente divino, poder caminar con algún señor, caminar junto a él, acompañarlo en sus travesías, vivir sus victorias, sufrir sus derrotas. Hermanos, de la misma manera, nosotros hemos sido tomados por el Señor y debemos entender que las acechanzas del diablo, las intrigas, los ataques, los sufrimientos son parte de mi privilegio por ser un soldado de Jesucristo. Hermanos, Pablo decía de una manera muy dura, le dice a los Gálatas, en Gálatas 6:17, de aquí en adelante, dice, ninguno me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dice, yo he caminado con el Señor Jesús, yo le sirvo, yo soy un apóstol de Él. Así que no me molesten con cosas más pequeñas, ¿cierto? Yo estoy caminando con el Señor. Hermano amado, es tu honor sufrir por la causa del Señor Jesucristo. Ha sido tu honor y tu gozo en lo profundo, aunque en el momento causa dolor. Decir, ¿sabes qué? Sí, he caminado algunos años solo, en mi familia, en medio del colegio, en la sociedad, porque por causa de Cristo me han dejado. Ha sido su honor.
Hermano, véalo así. Usted no es la víctima de Dios. Nosotros somos privilegiados de poder llevar alguna marca por la causa de Cristo. El Señor nos dé algunas más antes de llegar a su gloria, ¿cierto? Como el peregrino que termina su carrera, ¿cierto? Con la armadura magullada, ¿cierto? Golpeada, y allí a medio morir es sacado al otro lado, ¿cierto? De la orilla. Hermano amado, yo quiero ser como ese peregrino, ahí golpeado, atacado, que de alguna manera los enemigos se sientan intimidados por nosotros. Hermano, ¿cuál es el enemigo que nadie ataca? El que no está haciendo nada, el que no sirve, el que no está ahí, no está haciendo un peligro. Hermanos, hay que sufrir por la causa del Señor. Hay que trabajar, hay que avanzar, hay que, hermanos, tener el privilegio y la gracia de sufrir por causa de nuestro Señor. Porque ¿saben qué? No somos solo nosotros. Todos los siervos del Señor Jesucristo han dado de su vida o su vida por causa del Señor. Pablo le decía a los filipenses, ustedes al sufrir, ahora también son como yo. Dice el verso 30, con eso finalizamos. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís en mí. Ustedes ahora están viviendo las cosas que yo he vivido. Ustedes vieron que me pasó esto en Filipo. En Filipo, ¿cierto? Al apóstol Pablo, por predicar y echar fuera el demonio de una joven, lo golpearon públicamente, lo humillaron, lo metieron en una cárcel, ¿cierto? Ahí el Señor lo sacó con una obra milagrosa. Después lo querían echar, ¿cierto? Secretamente de la ciudad y Pablo no quiso, ¿cierto? Fue humillado públicamente. Ellos vieron eso. Pablo le dice, ahora ustedes vieron eso y oyen que pasaron las mismas cosas, así que tienen el mismo conflicto que yo, sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor nos ayude. El Señor es poderoso y todas estas cosas yo les digo con mucha esperanza. Hermanos, el Señor puede hacer de nosotros crecer una iglesia firme, una iglesia unánime, una iglesia que trabaja junta, una iglesia valiente, que no se intimida. Hermanos amados, sirvamos hacia el Señor, que cuando otros más nos conozcan, digan qué iglesia tan unida, como un batallón dispuesto a la pelea. Qué iglesia que está unida en propósito, en corazón, en amor, para servir a su Señor. Amén. Amén. Vamos a orar.